Can I ask you for a favor? Por favor, can you start using these 5 amazing chunks to ask someone else for a favor in Spanish? Pero a mí no, Here's number 1. Número 1. Te puedo pedir un favor. Safest and most polite way to ask for a favor, since you're already asking if you can ask for a favor. Oh, qué educado. So use this when you're talking to a stranger or someone that demands respect. Also, this is the one you want to use when you're asking for a big favor. Remember, you can also say, le puedo pedir un favor, if you need to be more respectful. Número 2. ¿Me harías un favor? Still on the very polite side, ¿me harías un favor? Sounds like you don't want to bother the other person. De todas maneras, ten cuidado. Hispanic moms love to say, ¿podrías hacerme el favor de? When they need you to do something. Juan Miguel, ¿podrías hacerme el favor de lavar los platos? Juan Miguel, ¿podrías hacerme el favor de tender la cama? Juan Miguel, ¿podrías hacerme el favor de lavar la ropa? Juan Miguel, ¿podrías hacerme el favor de callarte y responderme? Mamá, eso ni siquiera tiene sentido. Tough, right? Well, if you want to use this chunk yourself, you'll have to combine it with other chunks, and we have the perfect solution for you, my friend. ¿Podrías hacerme el favor de cliquear en el link en la descripción? There, you will find our essential Spanish chunking kit, so you'll get many more chunks to use with native speakers right away. Número 3. Me das o me echas una mano. Estás arreglando tu auto y necesitas que te pasen una llave. Maybe that sofa is too heavy for you and your Latino neighbor is right there watching you move. Pues no dudes en decirle me echas una mano or me das una mano, as this is a very friendly and informal way to ask for a quick favor. Número 4. Hazme una segunda. In a lot of Spanish-speaking countries, hacer una segunda means to do a favor, like real quick, and then I'll sure owe you for it. So it's very informal and for simple stuff. So remember that when you need your friend to take over the counter at work o pedirle a tu hermano las llaves del auto para una cita en la noche. Papá, ¿me haces la segunda de pasarme las papas? Sí, perfecto, gracias. A few minutes later. Papá, ¿me haces una segunda? Pásame la crema. Eso, buenísimo, gracias. A little longer than a few minutes later. Oye, una segunda ahí. ¿Me pasas el helado ese? No, el de triple chocolate. Mamá, ¿me haces la segunda de llamarme una ambulancia ahí? Gracias. Number 5. Le pido su apoyo. Y como si fuera poco, here's a chunk to ask for a huge, incredible favor. And those normally come in the form of a very formal request like a speech or a letter. Picture yourself in this situation. Mis queridos ciudadanos, en esta ocasión he venido a pedirle su apoyo para las nuevas elecciones. Señor, ahora no, chico, que estoy dando un discurso. Como decía, les pido su apoyo para ser el presidente que este pueblo tan inteligente se merece. ¿Por qué me molesta en medio del discurso, chico? ¿Estás viendo que estoy tratando de que estos idiotas voten por mí? Es que quería decirle que su esposa la está esperando y que no apagó el micrófono del podio. Okay, so after the favor was done, you have to say thank you, but please don't say gracias. That's just boring and bland.
why don't you use one of the following 8 alternatives instead? Maria Fernanda will take over now and give you these great gracias alternatives. Click the image on the screen to continue.